Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero muy buenos días. Bienvenidos todos a esta mañana hermosa en la que nos encontramos con Jesús. Fija tus ojos en Cristo, dice el himno tema de este proyecto. Gracias le damos a Dios porque hoy, jueves, podemos comenzar el día fijando nuestros ojos en Cristo. Es tiempo, mis hermanos, de orar. Y vamos a eso. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para estudiar el tema de esta mañana. Oramos. Gracias le damos, Señor, por acompañarnos esta mañana y por regalarnos este nuevo día. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática. Gracias por aquellos que no solo nos acompañan en la mañana a estudiar, sino que también comparten con sus amistades estos videos y estas grabaciones. Gracias, oh Dios, por aquellos que están recuperándose de la cuarentena, que se están regresando a sus labores cotidianas. Gracias, Dios, por aquellos que enfrentaron la misma, fueron contagiados y hoy se han recuperado. Gracias le damos también por aquellos familiares que han entendido y han comprendido que aun cuando han perdido familiares y amistades, como en efecto lo hemos hecho todos, también hemos comprendido el propósito por el cual usted permitió que todo esto ocurriera. Gracias, Dios, porque sabemos que mientras los discípulos enfrentaban la tormenta, usted también la enfrentó estando en la barca con ellos. Y ejemplo nos ha dado para que nosotros también mantengamos la calma, porque no estamos solos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. No olvidéis, es el estudio de esta mañana. No olvidéis.
¿Qué será lo que no debemos olvidar? Veamos. Antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, Moisés les habló nuevamente, relatando la manera maravillosa en que el Señor los había guiado y los exhortó vez tras vez a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. En muchos aspectos de Deuteronomio fue el testamento de Moisés. Y aunque se escribió hace miles de años, en una situación cultural y de vida radicalmente diferente a cualquier cosa que experimentamos hoy, esos principios también se aplican a nosotros el día de hoy. Cuando recién comenzamos a estudiar esta lección, hace un par de días, ¿verdad? El día domingo, les mencioné Deuteronomio 6. Ha llegado el día de ver Deuteronomio 6 en detalle. ¿Qué podemos aprender de este capítulo sobre los principios de la educación cristiana? ¿Qué advertencia encontramos en estos versículos también? ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos? No solo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación. ¿Qué debemos encontrar en este capítulo? Hoy día le vamos a dedicar toda esta lección a este solo capítulo. No olvidéis. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Claro, los adventistas del séptimo día de una vez pensamos en en Éxodo capítulo 20, versículo 8, del 8 al 11. No olvidéis acordarte, pero no estamos hablando de eso, aunque indirectamente también, pero ¿de qué estamos hablando? Recuerden que estamos hablando de la formación, la educación. Definitivamente, que Éxodo 28 al 11 es parte de la educación y la formación, pero ¿qué dice Deuteronomio 6? ¿Por qué llamamos la atención hoy a Deuteronomio 6? Miremos. Deuteronomio 6 se divide en dos partes. La primera parte se conoce como el gran mandamiento. Leo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para contemplarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Estos dos primeros versículos, primero nos dicen a qué debemos ponerle atención. El versículo 1, a los mandamientos. Y el versículo 2 nos dice por qué o para qué debemos ponerle atención.
Y lo dice claritamente, para que temas a Jehová tu Dios, para que respetes a Jehová tu Dios, para que le des la gloria a Jehová tu Dios, para que tengas presente delante de todos los actos de tu vida que tienes un Dios que está contigo. Y dice también, número 2, que guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, guardándolos tú, lo guardarán tu hijo, tu hija, primero tú, luego tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida. Nos da entonces la recompensa. Tus días serán prolongados. Tres cosas en estos dos versículos que debo ponerle atención. Verso 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y los multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Me detengo otra vez aquí. Oye pues Israel, hoy día, ¿quién es el Israel? Todos los que acepten a Jesús como su Salvador personal son el pueblo de Israel. Si usted está escuchando y está viendo este proyecto, lo está haciendo, y usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, usted es Israel. Usted es el nuevo Israel del Señor. Si usted así lo ha hecho, yo quiero decirle felicidades. Pero si no lo ha hecho, en este momento usted puede hacer una oración corta y decir, Señor, puede hacerla conmigo. Señor, en este momento te entrego mi vida y te reconozco como mi Salvador. Hazme, Señor, hijo tuyo. Adóptame en tu familia, adóptame en tu pueblo de Israel. En Jesús. Amén. Esa sencilla oración lo hace parte del pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Bienvenido a la casa de Israel. Si todavía usted permanece escuchando este proyecto, ya usted es parte del proyecto, de la familia de Israel. Ya usted es parte del oye, pues, oh Israel, a usted le está hablando el Señor como me está hablando a mí. Bendito sea Dios. Ahora la promesa está abajo, como te ha dicho que va, dice, para que te vaya bien. Dios te lo ha dicho, te lo dijo antes y te lo vuelve a decir, para que te vaya bien en la tierra donde estás, para que se te multiplique, para que pongas tu confianza en este. Así ha dicho Jehová. Bendito Dios, ¿verdad que sí? Bien. Oye Israel, otra vez, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero que te está diciendo el Señor, Dios es uno. Nuestro Dios es uno. No tenemos tres dioses, ni cuatro dioses. Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, lo amarás 100%, no 99.9, 100%. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y te las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Cuando te levantes, todo el tiempo le vas a presentar esta palabra, dice el versículo 6 y 7, a tus hijos, llevándola tú primero en tu corazón, dice el 6, y si tú la llevas en tu corazón, tú la vas a vivir, por lo tanto tus hijos la van a escuchar donde quiera que estés con ellos. Aún al acostarte en la noche y al levantarte, lo primero que vas a hacer es recordarle a tus hijos, los vas a formar con la palabra de Dios. Amén. Versos 8 y 9, para terminar este primer bloque. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quieren decir estos dos versículos? Tu vida, cuando tus hijos
Cuando tus amistades, tus familiares y vecindarios lean tus obras, van a leer los mandamientos de Jehová, van a leer los estatutos del Señor, van a ver en tu vida quién es Dios, porque Dios es amor. Lo van a ver. Esto es lo que dicen estos dos versículos. Atarás como una señal en tu mano. Todo lo que haga en tu mano va a representar a Dios. Como frontales entre tus ojos, todo el que te vea, lo primero que va a ver es a Dios. Y las escribirás en los postes, en tu casa y en tu puerta. Todo el que llegue a tu casa se va a sentir en la casa de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Dios espera que de nosotros. Así eduquemos a los que viven con nosotros. Así formemos a nuestros hijos. Así formemos a nuestros familiares y vecindarios. Llegó el momento de ver el bloque número 2. El bloque número 2 de este capítulo se llama Exhortaciones a la obediencia. En el primer bloque el Señor nos pone cuál es el gran mandamiento. Ahora en el segundo bloque nos pide, nos enseña cómo obedecerlo. Ya de esto ha dicho algo en el primer bloque, ¿verdad que sí? Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste. Importante recordar esto. Estás viviendo en un lugar, tienes una vida, tienes una casa, tienes un negocio, tienes una serie de bendiciones que tú no las edificaste. No fuiste tú el que lo hizo. Verso 11. Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Verso 12. Cuídate de no olvidarte, marca ahí, no te olvides, no olvidéis, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Hermanos míos, hay cualquier cantidad de veces y ocasiones en que nosotros cuando estamos en un problema corremos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude y que nos bendiga. Y el Señor escucha nuestra oración y no solo la escucha, sino que la atiende. Corresponde a nuestra petición aún sin merecerlo. El Señor nos bendice y nos saca del problema. Oiga, y como el puerco que regresa a su estado anterior, así también hacemos nosotros. Rapidito nos olvidamos de Dios. Con qué facilidad regresamos a ver los discípulos. Hablemos un poquito de los discípulos. No bien Jesús había sido enterrado y ellos estaban de regreso en la barca pescando. Jesús les había sacado de esa profesión. Los había convertido, les había dado una nueva profesión, pescadores de hombres. El Señor ni siquiera se había ido, todavía estaba con ellos. Y ellos habían abandonado la profesión que el Señor le había dado. ¿Nos parecemos nosotros? ¿Nos parecemos nosotros a ellos? Iba a decir un poquito, yo creo que no más que un poquito, nos parecemos bastante a ellos. Ahora en situación de cuarentena y de crisis, todos estamos buscando a Dios. Todos estamos detrás de Dios. No bien empiezan a abrirse los bloques económicos y ya nos vamos olvidando de Dios. Rapidito nos vamos olvidando de Dios. Ya no necesito seguir estudiando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. No, ya no necesito seguir estudiando. No, yo estudio más tarde, como a las 8, 9 de la noche, ya antes de acostarme. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, estoy trabajando. Ay, bendito Dios. ¿De qué sirvió la cuarentena si nuestra vida sigue siendo la misma que antes? A Jehová tu Dios temerás
y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos. El trabajo. ¿Sabía usted que el trabajo es el Dios de muchos de nosotros? No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Llegaste a tu trabajo, regresaste, retomaste la actividad antes de la cuarentena y te acordaste que tu jefe era tu jefe. Tu jefe era tu Dios. Lo que él dice, tú obedeces. Te olvidaste que tienes un jefe más grande que el jefe que tienes en tu trabajo, que se llama Dios. Y tu jefe te dice, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Hay que trabajar los sábados. Pero antes no tenías que trabajar los sábados. Ahora hay que trabajar los sábados. Y tú ni corto ni por entonces le dices, sí, Señor. Y vienes y le dices a tu verdadero jefe, mira que por razones de la cuarentena tenemos que trabajar el sábado. ¿Tú entiendes en verdad, Dios? Versículo 15. Dice el versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. No tengo tiempo para recordarte la experiencia de Masá, pero sí te puedo decir una cosa. Unos meses atrás, compara tu vida unos meses atrás, al principio de esta pandemia. Compárala con lo que Dios ha hecho de ti durante estos meses. No tenemos que regresar a tentar a Dios como nos ocurría antes de la pandemia. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Esta pandemia vino para que cambiáramos, para que le diéramos un giro a nuestra vida y en verdad busquemos a Dios 100%. Verso 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No hemos recibido la recompensa, la gran bendición del Señor porque hemos fallado a sus mandamientos. No hemos cumplido lo que Él nos ha pedido que hagamos. Verso 17, así lo dice. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Tenemos que hacerlo. No es opcional. Tenemos que hacerlo. Verso 19. Para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces le dirás, dice el verso 21, a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová, siendo siervos de Faraón en Egipto, Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Verso 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nosotros tenemos, hermanos míos, que recordarle a nuestros hijos las veces que el Señor nos ha sacado de problemas,
de trabajos donde nos tenían como esclavos, donde no nos atendían bien, y el Señor escuchó nuestra súplica y nos dio un nuevo trabajo. En tiempo de pandemia, el Señor quiere que nosotros hagamos memoria de cómo vivíamos antes y cómo Él ahora nos abre las puertas para que tengamos leche y miel. Eso debemos recordárselo a nuestros hijos siempre. Verso 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Estás vivo, tú y yo estamos vivos, gracias a Jehová. Último versículo, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser justo? ¿Quieres formar parte del sermón del monte? Bienaventurados los justos. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres entrar en la lista de los bienaventurados? ¿De los bienaventurados? Hermano mío, hay una forma de hacerlo. Dice el versículo. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El Señor nos presenta la regla para que caminemos en justicia, pero no nos obliga a hacerlo. Yo te digo, no hay otra alternativa. O lo haces, o lo hacemos, o lo hacemos. No hay otra. Amén. La cartilla dice lo siguiente. Lo esencial para todo lo que debía enseñarles a sus hijos era la maravillosa obra de Dios entre ellos. Y además se les dio una clara advertencia de no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad de organizarse y de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuado para dedicarles a sus hijos. Padres de familia, no olvidéis que tienes una responsabilidad para con Dios, con tus hijos. Repito, entonces tienen la responsabilidad de organizarse. No lo dice el hermano Moreno. No la cojan conmigo, por favor. Está escrito allí. Está en su manual de escuela sabática. Tienen la responsabilidad de organizarse. Marque bien esta palabra. Organizarse. Se lo dice un desorganizado. Tenemos que organizarnos. Tenemos que organizar nuestra vida, incluyendo a nuestros hijos. Tenemos que preparar nuestra vida de tal manera que tengamos el tiempo de calidad para educar a nuestros hijos, dedicándole tiempo a ellos, a nuestra esposa, así como lo hacemos con nuestro trabajo. Por eso el Señor nos dio 24 horas. Yo la divido en 3, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para Dios y la familia. Bendito sea el Señor. Con esa distribución, yo creo que si nos organizamos,
podemos cambiar el mundo. El libro La Educación, la página 275, dice lo siguiente. Recuerden que el libro La Educación fue escrito por Elena G. de White. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de esta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Bendito sea Dios. Este es el momento crucial en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a sus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia para las generaciones venideras. Lee el versículo, Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería decirnos sobre la importancia de mantener siempre la realidad del Señor, no solo delante de nuestros hijos, sino también de nosotros mismos? Mis queridos hermanos, con estas dos preguntas sencillas, cerramos el estudio de esta mañana en cuanto a la lección de escuela sabática. Si alguno de los presentes dice amén, le doy la ocasión para orar. ¿Ok? Entonces oramos. Es tiempo de orar. Gracias Dios, le damos por permitirnos este espacio de 6 a 6:30 de la mañana cada día para estudiar con usted la lección de escuela sabática. Gracias Señor por sus estatutos, testimonios y mandamientos. Gracias por recordarnos que no debemos olvidarlos. El llamado es fuerte, alto y claro. Oramos, buen Dios, hoy por el grupo número 5. Oramos también por el estudio del deseado de toda la gente que en este momento da su inicio. En el capítulo 39, la segunda parte. Oramos, buen Dios, por la familia Serrano, por la familia de Irving. Oramos también, Señor, por la lista de las 30, ya son 33 peticiones que tenemos en esa lista, de personas que escucharon el llamado y respondieron: oren por mí, oren por mi casa, oren por mi matrimonio, oren por mi hijo que está enfermo, oren por mi esposa, me dijo el amigo Clifford Lee, oren por mi esposa. Oramos por ella, Clifford, no te preocupes, estamos orando por ella. Aquel jovencito que está haciendo estudios y que está preocupado si se va a graduar o no este año, estamos por él. Te vas a graduar, pero pon atención. En esta nueva normalidad necesitamos que estés más cerca de Dios. Busca de Dios, hijo mío. Te vas a graduar porque Dios así lo quiere. Pero dale gracias a Él, que aún a pesar de la cuarentena y de la pandemia, todavía puedes estudiar y te vas a graduar este año. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
pero muy buenos días a todos los presentes. Habemos 4, dicen mi prontón acá, que habemos 4. Vamos entonces al capítulo de hoy. Primero déjenme saludarles, darle a todos la bienvenida como Dios manda. Y vamos a saludar en mi lista, aquí la tengo. Vamos a saludar a la hermana Irma de León, bienvenida. Buenos días, amén. A la hermana Irma de León, sí, amén. Y a su esposo, si por ahí está, también lo saludamos a la distancia. Damos un abrazo a la distancia. A la hermana Leonor y a toda la familia, a Maribel, a Leonor Chica, a Moisés y al hermano Eurípides, creo que lo dije bien. Saludos también a toda la familia. ¿Verdad, hermana Leonor? Hablando, pero no la escucho. Hay que revisar el micrófono suyo, hermana Leonor, no la escucho. Ahora sí. Ahora sí. Hermano, ¿qué pasó con... Ahora sí la escucho. Gracias, hermana. Bienvenida. Amén. Buenos Amén. días, hermano. No se escucha muy bien. No, a veces se me escucha, a veces te cortado. Sí, yo la escucho bien, ahora sí. Ahora sí la estamos escuchando bien. No hay problema. Bien, mis hermanas y hermanos. ¿Se escucha? Sí. Y ahora sí, Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermano José. Gracias, buenos días. Dios le bendiga a usted también. Y a toda la familia. Maribel, por ahí está Maribel, ¿verdad que sí? No diga que no se ha levantado. Maribel es una de mis primeras fans. Maribel fue la que abrió, pero yo estaba despierta. Yo me levanté más temprano que ella. Sí, bueno, pero Maribel es mi favorito. Usted sabe que Maribel es mi favorito, yo lo siento. Maribel es mía. Así que... Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, ya la escuché. Ya te escuché, hija. Bien, gracias a Dios. El Señor te bendiga. Mari, ven acá, acércate un poquito. Yo quiero que tú tengas la oración para iniciar el estudio del deseo de toda la gente. Quiero que ores por el grupo número 5. Amén. ¿Me escuchaste, Mari? Maribel, que tenga la oración. Sí. La oración para iniciar el... En la oración, Maribel, ora por el grupo 5 y ora por el estudio del deseado de toda la gente. El título para hoy es Dadle vosotros de comer. Está ahí en pantalla. Empieza la oración cuando gustes. Oremos. ¿Estás escuchando? Sí, señor. Sí, hermano. Sí, Maribel. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por al grupo 5 y al hermano José. Bendice también te damos gracias, Señor, por la decisión, el deseo de toda la gente. Señor, bendícenos ahora y danos entendimiento ahora que vamos a estudiar, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdone y nos disculpe si hemos hecho algo que no están en tus no te harán, Señor. Perdónanos, Señor. Damos gracias porque nos hemos levantado con bien y que hemos seguido adelante, hemos ido adelante de tantas malas circunstancias.
Señor, te pedimos todo esto, no porque seamos merecedores. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, le decimos a Maribel, ¿verdad? Amén. Amén. Ella hace el esfuerzo. Sabemos que todavía está en la etapa del aprendizaje y ahí va Maribel. Gracias, Maribel. No te retires, quédate con nosotros un ratito más y disfruta este capítulo 39, Dadle vosotros de comer, en su segunda parte. Hoy tenemos varias preguntas que resolver. Vamos a iniciar con la pregunta número 5. Ayer hicimos hasta la 4, que le tocaba al grupo 4. Ahora, de las preguntas 5 a la pregunta 8, son 3 preguntas, 5, 6, 7 y 8, 4 preguntas que le tocan al grupo 5. La primera es, ¿qué lecciones podemos aprender del alimento sencillo? Marque alimento sencillo, que circuló en las manos de los discípulos a la gente. La página 334 para los que no puedan ver la pantalla y pueden buscarlo en su libro. El párrafo es del 1 al 3 y comienza con Cristo no realizó y termina con su propia presencia. En pantalla aparece el párrafo. Le voy a pedir a un voluntario que vea, que tenga claro en su pantalla el párrafo y pueda leerlo, por favor. Son varias láminas. Uno nada más. Buen día, Gracias. Buenos días, hermana Magali. bendiciones para todos. Gracias. Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera. Y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Siga. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Perdón. ¿Qué? Siga. ¿Ya? Si los hombres fueran hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidad imaginaria y más oportunidades de trabajar en las cosas de Dios. Continúe. Pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo por los excesos de un lado y por la carencia del otro. Jesús no trataba de atraer a la gente así por la satisfacción de sus deseos de lujo. Otro que reemplace a la hermana Magali. El Salvador no ha prometido a quienes le siguen los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente con la pobreza, pero él le ha
pero él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Muy bien. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender del alimento sencillo, repito, alimento sencillo que circuló en las manos de los discípulos a la gente? Alguien que me dé la respuesta antes de que yo se las ponga en la pantalla. Una lección que podemos aprender. Ya la hermana Magali leyó los 3 párrafos que tienen las respuestas. Giro para atrás para que podamos copiarnos. ¿Verdad que sí? Sí, por favor. Bueno, vamos a la respuesta. Vamos a avanzar. Ahí está la respuesta. ¿Quién la quiere leer? Lección 1. Nadie quiere leer. Oiga, Lección 1. Era un menú humilde, el alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto, los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, a veces lo digo de una manera que no me caigan encima a mí después. Mire, hermano, es cierto que la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Amén. Amén. Pero también es cierto que somos lo que comemos. ¿Aló? Sí. Cada uno de nosotros responde de acuerdo a la alimentación, responde a la vida, actúa en la vida de acuerdo a lo que come. Estoy hablando no solamente de alimento físico, aunque aquí se refiere a alimento físico, estoy hablando también del alimento emocional. Lo que nuestros ojos reciben, nuestra mente lo recibe. Y una cosa, la mente está íntimamente relacionada con lo que comemos físicamente. Si usted no le pone atención a lo que está comiendo, su cerebro se embona, se embota, ¿sí? Se embota. Y termina más enfermo de lo que usted cree. ¿Cómo así, hermano? Cuando usted no come el alimento adecuado, su sistema circulatorio sufre. Las venas llevan sangre y oxígeno. Por medio de la sangre llevan oxígeno al cerebro. Y si su alimento no es humilde, no es sencillo, está cargado de enzimas y de toxina. Su alimento es tóxico, aunque le gusta. ¿A quién no le gusta el picante? ¿Y a quién no le gusta la pimienta? ¿Y a quién no le gusta? Por favor, hay que echarle un poquito de vino a esta proteína, dicen algunos. Alimentos humildes, alimentos sencillos. En otras palabras, la presentación del Evangelio. Si usted quiere conocer mejor el Evangelio, si usted quiere conocer mejor a Jesús, mire lo que está comiendo.
de lo que usted coma depende de cuánto llegue a conocer a Jesús. O usted decide. ¿Aló? Amén. Lección número 2. ¿Quién la lee, por favor? Dice así, buenos días. Buenos días. Dice, Buen día. las provisiones naturales de Dios habían sido pervertidas. Los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Cristo enseñaba a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas. Amén. Amén. Hablemos un poquito de esto. ¿Quién quiere hablarme un poquito de esto, por favor? Las provisiones naturales de Dios habían sido pervertidas. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando la pluma inspirada cuando dice que las provisiones naturales de Dios habían sido pervertidas? ¿De qué alimento se refiere? ¿Cuál fue el alimento original que dio Dios en el jardín del Edén? Mandó el Señor o construyó el Señor una red para que fueran a pescar peces en el jardín del Edén. No, él dijo en Génesis de que podían comer granos, de legumbres, pero allí no mencionaba nada de carne, todo lo que era natural, frutas, porque, ¿verdad? Vemos que lo que aparecía en el jardín del Edén era precisamente eso, cosas naturales. Por ende, pues, la alimentación que deberíamos, ¿verdad?, es darle seguimiento es esa. Todo alimento natural. Pero después vemos que después del diluvio, todo lo que pasó, ya ahí se proveyó pues de ciertos alimentos. Muy bien. Pero realmente, ajá. Sí. Pero muy bien, muy bien. Nuestra alimentación original que Dios nos dio no incluía peces. ¿Aló? Ujú. Nada de eso. Nada. Que yo sepa, a Adán y a Eva no se les dio una caña de pescar. Pero me gustan los peros en la Biblia. Pero pasó, la tierra fue sacudida por el diluvio, y por eso hablamos antes del diluvio, después del diluvio. Antes del diluvio, la alimentación que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, era a base totalmente libre de derivados de los animales. Después del diluvio, por la misma condición de la tierra, no había suficientes vegetales y al hombre se le permitió comer los animales limpios. Y en el libro de Levítico capítulo 11 está la lista de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Luego viene Jesús, nace Jesús, muere Jesús. Tenemos ahora antes de Jesús y después de Jesús. Luego viene la pandemia y hemos encontrado que una de las razones de este virus y de muchos virus es por causa de lo que comemos. Amén. Amén. Yo no les voy a decir a ustedes qué comer. El hermano Moreno no les puede decir a ustedes qué comer de aquí en adelante. Yo sí les voy a decir. Yo he aprendido durante esta pandemia a ser vegetariano por fuerza. Amén. Amén. ¿Oyó?
Mi esposa también dice amén. Ella tiene añales de ser vegetariana. Ahora ya está metiéndose en el grupo más difícil, que es ser vegano. Vegana. Amén. Tiene que ser vegana. Ella es vegana. Bien. Amén. Hermanos, hay que mejorar lo que ponemos en nuestra boca. Como hay que mejorar lo que ponemos en nuestra vista. En otras palabras, hay que cambiar. Amén. Hay que hacer cambios. ¿Qué estamos esperando? El Señor venga. Para entonces decirle, ay Señor, no tuve tiempo de ser vegetariano. La tierra necesita que le demos un descanso. Dejemos de matar animales para comer. Yo estoy seguro que en el cielo no se van a vender cañas de pescar. Y se lo dice un isleño. Así que, sección 3, me va el tiempo. A ver, un voluntario ahí. Tengo bastante. ¿Ah? ¿Quién quiere leer? Hermana Litsi Porras. Buenos días, Buenos días, bendiciones. hermana. Amén. Dice, vivir en armonía con las leyes de la naturaleza, estilo de vida más sencillo. Si los hombres fuesen hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidades imaginarias y más oportunidades de trabajo en las cosas de Dios. Ajá. Hábleme un poquito de eso, por favor. Ay, hermanos, ¿qué le puedo decir hoy? ¿Qué me puede decir? Usted me puede decir perfectamente bien cómo sería la vida de nosotros si nos apegáramos más a las leyes de la naturaleza. Tendríamos menos enfermedades. Eso era lo que yo quería oír. Hermana, eso era exactamente lo que yo quería oír. Hermanos míos, nos enfermamos por dejar de cumplir con las leyes naturales. Amén. ¿Eh? Dice que habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Sí, señor. Habría menos necesidades imaginarias y más con oportunidades de trabajar en las cosas de Dios. Así mismo. Muchas gracias, hermana Xiomara. Hermano, Ajá. saludos. Disculpen, me dormí, me levanté a las 4 a escuchar las matutinas y me quedé dormido, pero aquí estoy. Amén. 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 Vamos a ver, al siguiente lámina. Lección 4. Jesús no ha prometido darnos los lujos del mundo. El Salvador no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso, pero Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Amén. Gracias. Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida. ¿Alguien grita amén? Amén. Yo dije gritar y usted dice amén. Ay, Dios mío. ¿Quién quiere leer lo que dice ahí marcado en rojo fuerte, por favor? Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida y ha prometido lo que es mucho mejor que sus bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Amén. 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 Dios Amén. ha prometido algo mejor de lo que los hombres nos prometen y lo que nuestros jefes en los trabajos nos prometen. Él ha prometido permanecer
Su consuelo permanecerá siempre a nuestro lado. Amén. Amén. A mí me preocupa, y bueno, ya lo he dicho una y lo voy a repetir. Dejemos de estar llamando a los pastores y a los dirigentes de la iglesia para que nos consuelen cuando tenemos una desgracia en la familia. Tenemos el mejor consuelo en la presencia misma de Jesús. Amén. Sí, señora. Corremos a buscar el teléfono. Ahí ¿dónde está el teléfono del pastor? Ya no sabemos hasta de memoria las tantas veces que le hemos llamado. Oiga, hay un teléfono que debemos memorizar y se llama oración. Ese número no debe olvidársenos. Oración. Tu vecino te es un problema, ora. Tu jefe te es un problema, ora. Tu hermano de iglesia te es un problema, ora. Tu hermano José Moreno te es un problema, ora. ¿Aló? Amén. Así El es. permanente consuelo de su propia presencia. Nosotros rechazamos la presencia de Cristo y el consuelo de Cristo cuando corremos a buscar ayuda en otro, a otro. ¿Cómo permanece Cristo a nuestro lado? Yo te voy a hacer una pregunta. Escúchame. Si tú estás caminando al lado de una persona, escúchame bien, por favor. Tú estás caminando al lado de una persona. La persona está pegada en su celular. Tú estás allí, caminas junto con él, y tú estás hablando, pero la persona sigue pegada en su celular. Yo te voy a preguntar a ti, eres humano. Tú como humano, ¿qué haces? Siento que me están ignorando, así que me aparto de allí. ¿Otro? Quiero escuchar varios. Ya la hermana dice, me están ignorando, yo me aparto de él. Otro. Depende. Uno le sigue hablando a la persona hasta ver si esa persona le interesa algún tema de lo que usted le diga. Porque yo he viajado a veces de acá de Panamá hasta Chiriquí y en el camino yo hago hasta 2, 3 amistades. Cuando nos bajamos en un lugar, uno le busca la conversación a la persona, uno trata de hacerse amigo de esa persona y uno le llama la atención para ver si le interesa que le hable de algún tema de salud o algún tema de la Biblia, algo. Muy bien. ¿Otro? Tengo dos opiniones. Escojamos de estas dos opiniones. ¿Cuál cree usted que haría Jesús? ¿Qué cree usted que hace Jesús? Cuando camina al lado de nosotros, está al lado de nosotros, come con nosotros, baña con nosotros, trabaja con nosotros y nosotros pegados al celular. ¿Aló? Él se Está entristece. hablando. Él Nosotros, se entristece. dígame. Jesús se entristece por ver esa situación. Depende, si usted está con el teléfono en la mano, pero está aquí con el seminario del hermano Moreno, ¿qué va a hacer? Amén. Sí, en este caso Jesús está con nosotros. En este caso sí. En otras palabras, si usted ama a la persona a la que usted le está hablando, usted hace lo que hace Jesús. Va a insistir hasta que la persona le escuche. Hay una cosa que se llama el pecado imperdonable, ¿se acuerdan? Sí. Hasta que la persona diga, déjame tranquilo. Hermana, de aquí a Chiriquí el viaje son 6 horas, ¿verdad? Sí, señor. Son 6 horas que usted pasa sentada al lado de la misma persona. Usted tiene 6 horas para presentarle a Cristo.
Pero él también Amén. puede decirle en un momento determinado, mire señora, déjeme tranquilo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ah? A mí me ha tocado, mire, ¿usted qué es adventista? Ah, no, yo no quiero saber de los adventistas. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, Cuando usted le dice al Espíritu Santo, déjame tranquilo, el consuelo de la presencia de Cristo se aparta. Usted dijo, déjame tranquilo. sí, Y ya estudiamos que cuando Jesús mandó a su primer evangelista, una de las cosas que les dijo fue, una de las advertencias que le dijo, que si en algún lugar no lo recibieran, fueran tranquilamente, ¿verdad que sí? sí. No entraran en Sí. discusión con ellos. ¿Eh? Bien, vamos a la pregunta 6. ¿Con qué propósito? Aquí vamos a hablar de mi palabra favorita, propósito. Realizó Jesús los milagros. Página 335, párrafo 1, empieza con al alimentar a los y termina con los milagros de Cristo. El párrafo aparecerá en pantalla y el voluntario que lo va a leer también aparecerá en pantalla. Allí está. Dale vosotros de comer. Párrafo 335. Párrafo 1. Al alimentar a los 5,000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien en la producción de las mieses terrenales. Dios obra un milagro cada día por medio de agentes naturales. Se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Siga usted, por favor, siga. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la semilla. Es la lluvia, el aire y el sol de Dios lo que hace producir primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4:28, es Dios quien alimenta cada día los millones con los, a ver, Perdón. me perdí. No, ahí está. Es Dios. Es Dios quien alimenta cada día los millones con las mieses de esta tierra. Siga usted misma, por favor. Los hombres están llamados a cooperar con Dios en el cuidado del grano y la preparación del pan. Y por esto pierden de vista la intervención divina. No dan a Dios la gloria que se debe a su santo nombre. Atribuyen la obra de su poder a causas naturales o a instrumentos humanos. Siga usted misma, por favor. Glorifican al hombre en lugar de Dios y pervierten para usos egoístas sus dones, misericordias, haciendo de ellos una maldición en vez de una bendición. Dios está tratando de cambiar todo esto. Desea que nuestros sentidos embotados sean vivificados para discernir su bondad misericordiosa y glorificarle por la manifestación de su poder. Termine usted, por favor. Desea que le reconozcamos en sus dones a fin de que ellos sean como Él quería, una bendición para nosotros. En este fin fueron realizados los milagros de Cristo. Bien, con este fin fueron realizados los milagros de Cristo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿con qué propósito realizó Jesús los milagros? La palabra clave es propósito. Respuesta, propósito número 1. Es Dios quien alimenta cada día los millones de esta tierra. ¿Alguien dice amén? Amén. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero si la vida de Dios, escuche bien, pero es la vida de Dios, mejor dicho, la que hace germinar la semilla. Amén. Los hombres tienen una parte, preparan el suelo y siembran la semilla. Pero el que hace que todo salga bien, el que hace que haya fruto para comer, es Dios. Amén.
Amén. Amén. Hermano, Avanzamos. Dígame. algo rapidito. Mire, aquí a mí me cogió la pandemia aquí en un tercer piso, entre 4 paredes, solo hay un balconcito. Entonces, ¿qué yo hice? Me sentía tan incómoda porque yo estoy acostumbrada a andar y a sembrar en el campo las flores y eso. Entonces ahí había un pote con tierra, yo le saqué la tierra por la mitad y volví a echar tierrita más suave. Mi hijo andaba por Chiriquí, trajo unas bolsas de cilantro y yo las les corté y sembré todas las nalguitas ahí y primero yo oré, yo le dije, Dios mío, yo quiero sentir que tú me ayudas con estos siembritos aquí afuera en el balcón, porque es un balcón chiquito. Entonces eso me daba como alegría de sentir que por el estrés que yo tenía del encerramiento, yo le pedí a Dios que yo pudiera ver esas matitas avanzando, pues. Y yo sembré en ese, como un pote así largo, alargado, y yo sembré todas las nalguitas, todos los pedacitos del cilantro, y usted viera qué matas más lindas salieron. Y yo no le he echado abono, simplemente me dedico en la mañana a ponerles agüita. Ahí tengo tomate, ahí tengo ají, ahí hasta salieron unas matas de aguacate, de orégano chino, de todo tengo allí. ¿Y qué pasa? La bondad de Dios en su misericordia con la lluvia, con el agüita lluvia que yo les recojo acá de una ventana, y la bondad de Dios, ellos han crecido y yo de ahí tengo cilantro y ají y no tengo que comprar. Bueno, mi hermana, usted ha puesto en práctica lo que el Señor quiere que hagamos. Dice, es la lluvia, aló, Sí. Amén. el aire y el sol de Dios lo que le hacen producir primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. Es Dios quien alimenta cada día los millones con las mieses de esta tierra. Los hombres están llamados a cooperar con Dios. Yo digo amén. 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 Por esto pierden de vista la intervención divina. No dan a Dios la gloria. ¿Qué hacen? Glorifican al hombre en lugar de Dios. Aló. Sí. Y hacen de sus dones mi conocimiento en el, ¿cómo se llama? Estudié ingeniería agrónoma. Sí. Yo soy ingeniero agrónomo. Yo pude producir, hacer que el desierto produjera alimento. Ay, Dios mío. Bueno, pues. Hacen de sus dones una maldición en vez de una bendición. Dios está tratando de cambiar todo esto. Amén. Dios está tratando de cambiar todo esto. Propósito número 2, voluntario que lo lea, por favor. Desea que lo reconozcamos en sus dones. Desea que podamos discernir su bondad y glorificarle por la manifestación de su poder. Desea que le reconozcamos en sus dones a fin de que ellos sean como Él quería. Una bendición para nosotros. Con este fin fueron realizados los milagros de Cristo. Hermanos míos, dejemos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y no le estemos robando su gloria. Amén. Desea que lo reconozcamos en sus dones. Gracias, Señor, porque aún después de 7 meses sin trabajar, todavía estoy vivo y engordando. Gloria a Dios. Amén. Mira, eso no es. Eso no es así nada más. Dígame, eso no es un milagro. Amén. En mi vida había visto tal cosa como que sin trabajar sigo vivo. Oh, Dios. Vamos adelante. A ver qué dice la siguiente lámina. Pregunta 7. ¿De qué doble lección nos quiere dar Jesús en Juan 6:12? La página 335, párrafo 2, empieza con, después que la multitud termina con, inútilmente al suelo. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada. El párrafo Amén. que tenemos que leer está en pantalla. ¿Quién lo lee? Dice, después que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundante comida, pero el que dispone de todos los recursos de poder infinito dijo, recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Estas palabras significaban más que poner el pan en los cestos. Amén. Diga. La lección era doble. Perdón. Ahí. Disculpe. La lección era doble, sí. Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar a un ser humano. Recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Siga usted, mi hermana. Cuando se recogieron los cestos de fragmento, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Amén. Amén. Siga usted misma. Así también los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. Nada había de perderse, ni una sola palabra concerniente a su salvación eterna había de ser de caer inútilmente al suelo. Al suelo. Bien, la pregunta es, ¿qué doble lección nos quiere dar Jesús en Juan 6:12? Respuesta. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermano, Nunca debemos de desperdiciar los alimentos, la comida, hacer arroz. Yo veo amistades, he ido hacia casa de amigas que hacen un montón de arroz y usted ve que como la mitad va para el patio. Lo tiran porque ni animalitos tienen para que se coman esa cantidad. Y es un pecado botar el alimento, los alimentos. Lección número 1, así mismo es, hermana. Usted misma, lección número 1. Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Estas palabras significan más que poner el pan en los cestos. La lección era doble. Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar a un ser humano. Ahí está la lección. Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar al ser humano. Amén. Amén. Número 4. Recójanse todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Lección 2. Lección espiritual. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. Ahora la lección es espiritual. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales, hermanos míos.
Dejemos de estar mezclando el mensaje de Dios con el mensaje del pastor fulano que sabemos que está desconectado. Dejemos de estar mezclando el mensaje de Dios con el mensaje de lo que dijo un científico allá que sabemos que está desconectado. Estamos confundiendo a la gente. La palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Amén. No necesita ayuda. Confunde a la gente. Así es. El plan de Dios no necesita que lo mezclemos con otra cosa. Amén. 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 El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevando por toda la región circundante. Perdón. Amén. 1. Así también los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma. 2. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. 3. Nada debía perderse, ni una sola palabra concerniente a la salvación eterna había de caer inútilmente al suelo. Amén. Hermanos, Amén. usted piensa que está perdiendo el tiempo cuando usted está haciendo la labor de Dios y esa persona no responde, y usted lleva años trabajando con ella. No desmaye, que Amén. por allí viene la recompensa. Así es. No desmaye, siga trabajando, sus esfuerzos van a ser recompensados, no desmaye. Amén. Sea su esposo, su esposa, su hijo, un hijo en problemas de droga, siga orando por él y siga martillando por él. Si es posible, consígase un martillo más grande. ¿Aló? Amén. En serio, mi esposa tiene ya que de 1844 hasta la fecha, mi esposa está orando para que yo sea vegetariano y el Señor mandó la pandemia. ¿Aló? Amén. Amén. Oiga, hermano, no desmaye. El pastor Bullón oró 38 años por su papá hasta que él mismo lo bautizó. ¿Aló? Amén. Sí, amén. Bueno, pues, vamos, avancemos. Ya estamos terminando. Lección Amén. número 8, la última pregunta de hoy. ¿Estamos bien? ¿Qué Hermano, lecciones enseña? ¿Aló? sí, hermano, tengo una visita en el medio, la señora Miriam. Y si ella quiere muy buenas participar, le tardes, damos chance. hermana Miriam. Yo la vi, estaba esperando terminar para saludarla. Sí. Miriam Ella le Julio. gusta leer. Sí. A Miriam Julio. ¿A usted le gusta leer, hermana Miriam? Su audífono, dígale. El micrófono no está trabajando. Tiene que conectar el micrófono. Ahora sí. Ahora, ¿me escucha? Sí, Sí. no, perfecto. ¿Cómo no? Me encanta la lectura. Bien, Me hermana encanta. Miriam, la siguiente pregunta es suya. Leo. ¿Qué lecciones enseña el milagro de los panes? Página 336, párrafo 1 y 2. Empieza con el milagro de los panes y termina con aliviar la necesidad. En pantalla está lo que le toca leer a usted, hermana Miriam. ¿Cómo no? Lea. Leo en el nombre de Jesús. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, la comida no estaba cerca. Aparentemente, él no disponía de recursos. Allí estaba en el desierto con 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Amén. Él no había invitado a la vasta muchedumbre. Ella había venido sin invitación ni orden, pero él sabía que después de haber escuchado por tanto tiempo sus instrucciones, se sentían hambrientos y débiles porque él también participaba de su necesidad de alimento. Amén. Estaban lejos de sus casas y la noche se acercaba. Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. El que por ellos había ayunado 40 días en el desierto
no quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. No quería. Avance usted misma. La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba y él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Amén. Amén. Hasta allí. La pregunta Amén. es, léala por favor. La pregunta, ¿qué lecciones enseña? Ajá. ¿Qué lecciones enseña el milagro de los panes? Amén. Lea la respuesta, por favor. Amén. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, la comida no estaba cerca. Así que era por fe. Número 2. Número 2. Él no disponía, dice, darle a vosotros de comer. Dice, él no disponía de recursos. Él sabía que después de haber escuchado por tanto tiempo sus instrucciones, se sentían hambrientos y débiles porque él también participaba de su necesidad de alimento. Estaban lejos de su, amén. Amén. Estaban lejos de su casa y la noche se acercaba. No quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. Bien. Amén. Recordemos algo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la recomendación de los discípulos? Mándenlos todos para su casa porque no hay suficiente. Terrible. En todo lo que se hubiera perdido si hubieran mandado, si Jesús no hubiera hecho caso a los discípulos. Amén. Así es. No Es que puede lo así en muchas de nuestras iglesias. Así es. Debemos Así es. nosotros recordar que cuando una persona llega a nuestra iglesia por primera vez, tenemos que darle de comer. ¿Aló? Amén. Amén. Así es. Así es. Tenemos que llevarlo a casa. Si no hay comida en la iglesia, llevémoslo a nuestra casa. Aunque usted tenga que dejar de comer y ayunar ese sábado. Amén. Amén. Ayune ese día, pero que esa visita te vaya satisfecha. Amén. 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 Moreno, usted se está metiendo en problemas. Sí, yo sé que me estoy metiendo en problemas. Pero hay victoria. Avanzamos. 4 y 5. Hermana Miriam. Estoy en un seminario. Ahorita que termino lo atiendo. Dígame. Lea el 4 y el 5, por favor. Aquí estoy. Entró, espérese, hermano, que me entró una llamada, pero no la contesté. Leo, Amén. me están llamando. Listo. Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. Estoy en un seminario. Ahora le La hablo. providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba y él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Muchos estaban sin recursos para comprar se me alimento. fue el volumen. Eso es lo Espérese. primero que debe venir a la cabeza de nosotros Sí cuando se una escucha. persona viene a la iglesia. Amén. ¿Habrá desayunado? Es más, yo me sigo metiendo en problemas. Las iglesias que puedan deberían tener una cremita allí los sábados temprano en la mañana para aquellos hermanos que vienen a la iglesia sin comer. Sí. Amén. Necesidades. Ay, hermano, usted sí está inventando cosas. Yo no estoy inventando nada. Dios me pone en la cabeza y yo hablo. La Hermano providencia José. de Dios había colocado a Jesús delante de a Jesús donde se hallaba. Dios va a proveer. Propóngase, hermano. Mi mamá se quedaba sin comida por darle de comer al vecino que llegaba a la casa justo a la hora de comer. Amén. Yo lo Hermano, recuerdo. Mi mamá no comía a ella por darle de comer al amiguito mío que llegaba a mi casa, a mi cuarto, mejor dicho, que casa no tenía. Ni tengo todavía, mi casa está en el cielo. Amén. Entonces, Amén. ese amiguito mío que llegaba a mi cuarto a la hora de comer, mi mamá lo atendía. Y yo me trataba que mi mamá le daba la comida de ella. ¿Qué están cantando? Amén. amén. Bendito sea Dios. Lección número 1. Depender de Dios. Hermanos míos,
tenemos que aprender de Dios, depender de Dios. Amén. Y Amén. cuando Así somos es. puestos en estrecheces, debemos depender de Dios. Uno, debemos de ejercer sabiduría y juicio en toda acción de vida, la vida, a fin de que no colocarnos en situación de prueba por procederes temerarios, o sea, conducta imprudente. Prudencia es definir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Amén. Tenemos que saber cuándo correr y cuándo seguir adelante. ¿Aló? Amén. Amén. Hay ocasiones en las que usted mejor patita paquete tengo. Y hay otras ocasiones en las que usted tiene que ver, cierra tu boca, escucha y calla. ¿Aló? Así es. Número 2, los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. La obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros debemos seguir sus planes. Número 3. Amén. Número 4. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces con la más plena confianza debemos depender de Dios. Él Amén. guardará a toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Sí, Señor, yo sé eso, lo he vivido. Lección número 2. Todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él y lo experimentarán Lo a impartirán. otros. Lo impartirán a otros, perdón. El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. 1. Cristo recibía al Padre. Amén. Amén. Él impartía a los discípulos. Nosotros somos estos discípulos. Estamos recibiendo de Él hoy. 3. Ellos impartían a la multitud. Lo que aprendemos aquí lo vamos a enseñar más tarde. Y número 4. Amén. Y las personas, unas a otras. Queridos hermanos, así todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial y lo impartirán a otros. ¿Qué decimos esto? Amén. Amén. Todos los que están unidos a Cristo. ¿Por qué este ministerio se llama Conéctate a Jesús? Porque queremos estar conectados a Cristo. ¿Para qué? Amén. Para recibir de Él el pan de vida, el alimento celestial y poder impartirlo a otros. El que no tiene no puede dar. ¿Aló? Así es. Así Solo es. podemos dar si tenemos. Una persona Amén. llega a su casa y le pide, hermana Concepción, regáleme $100. Si usted no los tiene, ¿Cómo puedo darle? ¿cómo puede darlo? Pero si usted lo tiene, entonces sí puede darlo. Ahora usted tiene que decidir si lo da o no lo da. ¿Aló? Claro que sí. Amén. Nosotros no podemos dar al alimento espiritual si no lo tenemos. Amén. Todos los días, a las 5 de la mañana, levántese, deje la cama, conéctese con Cristo. Después de haberse conectado con Cristo, a las 6 de la mañana, lo esperamos en este devocional. Amén. Estamos estudiando todos los días, de domingo a sábado. Los 7 días de la semana. Estamos estudiando a las 6 de la mañana. Levántese a las 4:30, tenga su aseo personal. A las 5 conéctese con Cristo y a las 6 le esperamos que se conecte con Jesús y nosotros. Amén. Es tiempo de orar, porque lo que falta de este capítulo le corresponde al grupo 6 y eso lo vamos a ver mañana. Mañana es el grupo 6. Mañana nos toca orar por el grupo 6. Mis hermanos, vamos a pedirle aquí en mi lista tengo que la última en entrar es la hermana Miriam Julio. Hermana Miriam,
Nosotros aquí tenemos una tradición, una costumbre. El último en entrar a la reunión le toca No despedir seguirás con oración. tradiciones. ¿Ah? Sí. No seguir tradiciones. Hermano, se me fue el volumen. Ok, tenemos la Sí la estamos costumbre- oyendo, sí se oye. Tenemos la costumbre de que el último que entra en la reunión, a ese le toca orar la oración final. Así que, no sé Sí si... la oímos, hermana. Ella dice que no la oímos, sí se oye. Hable. Sí la oímos, hermana Miriam. Sí, es que yo les escucho muy bajo. Se oye Ajá. muy bajo el volumen. No sé qué pasó en mi celular. No importa, ore, porque sí la estamos oyendo. Ore, que ya vamos a Nosotros lo terminar. oímos con claridad. Ore usted, hermana. Tenga la oración para cerrar. Amén. Me pidieron que orara. Correcto, Sí, hermana. ore. ¿Ah? Sí. Ah, bueno, voy a orar porque no les escucho bien, pero amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú que vives y reinas, Señor, tú que lo sabes todo, Padre amado, me ha tocado hoy, Señor, estar en este grupo, Señor, aprendiendo más de ti. Amén. Gracias, Amén. Señor, gracias por esa oportunidad. Te Amén. pido, Rey de la Gloria, que bendiga, Señor, al expositor, al hermano, que estuvo dándonos esta lección, a la hermana Eneida que me invitó, Señor. Bendice a cada uno de Amén. mis hermanos y ayúdanos, oh Rey de la Gloria, a conocerte más y a aprender más de ti, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en este día, para que seas tú, oh Rey de la Gloria, guiándonos en todas las cosas que hagamos, Señor. Así sea. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, Gracias. no se vayan, por favor, déjenme despedirme, agradecerle uno por uno. Gracias, hermana Zafir. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos mañana. Bendiciones. Gracias. Digo, hermana Litsi Porra, gracias. Amén. Amén. Hermano Odulio, gracias. Hermano Odulio y la hermana Marisa. Amén. Saludos, abrazo a todos. Gracias. Hermana Miriam, Julio, gracias. Bienvenida a este grupo. Ya usted, hoy le damos la bienvenida al grupo por primera vez y de aquí en adelante usted está en este grupo. Amén. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Hermana Eneida Concepción. Amén. Gracias por invitar a la hermana Miriam. Así es. Hermana Xiomara. Amén. Saludos. Saludos a su esposo también. Amén. Dije hermana Xiomara, sigo en la lista. Hermana Magali y Jiménez. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros acá el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Les deseamos que la pasen bien. Se me quedó, había un hermano Rodríguez. El hermano Rodríguez estuvo toda la reunión, pero se fue. Amén. Lo esperamos mañana. El hermano Rodríguez se fue apenas terminó la oración. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Gracias también a la hermana Leonor y su familia. Leonor Achito. Amén. Ellos tienen problema con la señal, entran y salen. Gracias, hermana Eneida. No sé quién invitó al hermano Rodríguez que estuvo toda la reunión. Hermana Eneida, ¿lo invitó usted? No, no sé quién es el hermano Rodríguez. Sí lo vi allí, pero no sé quién es. Sí, estuvo toda la reunión. Ojalá lo podamos volver a ver para saludarlo y agradecerle que esté con nosotros. Hermana Miriam, un placer. Le vamos a mandar el link de YouTube, ya lo copiamos, para que ustedes lo puedan compartir con sus amistades. A los que están en YouTube, muchas gracias. A los que van a ver este video más tarde o alguno de los días de aquí en adelante, gracias. El Señor los bendiga. Fue un placer
estar con ustedes esta mañana en este estudio. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Gracias a usted, varón de Dios. Amén. Amén. Hasta luego, hermana Litsi. Hasta luego. Gracias. Bendiciones, hermana Xiomara. Amén. Igual a ustedes. Hermana Concepción. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.